Desde aquí partía el otrora ferrocarril Sánchez-La Vega. Aquí estuvo el puerto de Sánchez, donde los barcos atracaban para cargarse. De aquellos años solo quedan viejos rieles y muchos recuerdos. Fue una época muy maravillosa. Por aquí no había ni una sola casa, todo eso era ferrocarril. El 16 de agosto de 1887, el presidente Ulises Heró dejaba inaugurado el ferrocarril. El nuevo medio de transporte que fascinaba al mundo en aquella época se había expandido por Estados Unidos y Europa y comenzaba a ganar terreno en México y Cuba. Las primeras pruebas en el país se habían hecho en mayo de aquel año desde la estación de Las Cañitas. De allí salió una locomotora con 19 vagones. Después de las pruebas del lugar, el día de la restauración de la República en 1887, comenzaría una etapa de gran bonanza y esplendor económica en la zona del Cibao. Por aquí era que se movía toda la carga, principalmente toda la del Cibao. La de los Muneses, los Roy y otra compañía. Cacao, café, cera y coco, copra y muchísimos otros productos más. Por aquí era que se importaba el 90% de la carga. El ferrocarril Sánchez-La Vega tenía como principal propósito mover la producción del Cibao central y oriental. El cacao era el principal producto de exportación, dado que para entonces su siembra se había incrementado para dichos fines. El gran visionario y constructor del ferrocarril fue un reconocido promotor de la siembra de cacao y de tabaco. Se trata de Gregorio Riva, en honor a quien el municipio de Villarriba lleva su nombre. Era un acaudalado hacendado y comerciante del Cibao, dedicado a la exportación de productos agrícolas. Incluso promovió la canalización de los ríos Yuna y Camú, con el objetivo de viabilizar el transporte de pasajeros, productos y mercancías. Gregorio Riva era la figura de mayor influencia en el siglo XIX. Le ofrecieron varias veces la presidencia de la República, que no aceptó, pues no gustaba de la política. Cuando se iniciaron los trabajos del Ferrocarril Central Dominicano, del cual fue promotor, Rivas se entregó a ello, impulsándolo, organizándolo, supervisando y controlando, y abandonó sus negocios. Hay que recordar que este fue el primer ferrocarril, el primer ferrocarril que funcionó para pasajeros y carga en el país. En principio nunca se habló del ferrocarril Sánchez-La Vega. Cuando se hablaba de la construcción de este medio de transporte, todo indicaba el ferrocarril Samaná-Santiago. En 1879, el gobierno dominicano le había cedido al norteamericano Allen Crosby la concesión para construir dicho medio de transporte. Por gestiones de Gregorio Riva, la concesión luego le fue traspasada al escocés Alexander Bird. Aunque al inicio se trataba del ferrocarril Samaná-Santiago, terminó siendo Sánchez-La Vega. Que en principio no era Sánchez-La Vega, era Samaná-Santiago. La compañía en principio se llamaba Samaná-Santiago Relays. Varias versiones explican el cambio. La primera, que parece que el ingeniero a cargo de la obra no entendió del todo las instrucciones del director. La segunda, que el inversionista escocés Alexander Bird recibió una extensa porción de tierra de un hacendado local, a cambio de que lo exonerara a él y a su familia del pago en el ferrocarril. Yo iba para la estación con Pedro Pepín a poner un telefonema para Guayubí. Previo a la puesta en marcha del ferrocarril, esta comunidad fue elevada a municipio en 1886 con el nombre de Francisco del Rosario Sánchez, en honor al patricio. El municipio pertenece a la provincia Samaná. Por ejemplo, mi abuelo era oficial de aduana en la aduana de Sánchez, o sea, estuvo siempre cerca en el ferrocarril ahí. Tomás Díaz Romero es profesor. Nació, se crió y vive en Sánchez. Trata de que ahí se levante un museo sobre el otrora ferrocarril. Mi padre trabajó en la aduana de Sánchez. Bueno, y prácticamente mi familia paterna, casi todas, fueron empleados de aduana,
eran emigrantes puertorriqueños que llegaron acá y de inmediato se insertaron en la vida laboral del municipio de Sánchez. Además de la ruta Sánchez-La Vega, construida con recursos privados, luego el gobierno dominicano asumiría la construcción del tramo Lajín-San Francisco de Macorís. En lo que fue la estación del ferrocarril en San Francisco de Macorís, hoy funciona el Cuerpo de Bomberos. El tramo Lajín-San Francisco de Macorís fue inaugurado por Lilis el 16 de agosto de 1895. Un tercer tramo sería inaugurado por el presidente Mon Cáceres el 28 de septiembre de 1908 y comprendería Las Cabullas, Villatapia, Salcedo y Moca. El ferrocarril, por eso se llama Ferrocarril Sánchez-La Vega, pero él hacía mucho recorrido que no iba hacia La Vega, porque el ferrocarril salía de aquí cogía Molinillo, de ahí llegaba a Pimentel, Castillo, La Ceiba de Otto, muchísimos sitios. Entonces cuando llegaba los lados de Las Guaranas, ahí se desviaba, una parte cogía para La Vega. Gregorio Olivo Cherry trabajó como mecánico en el ferrocarril. Toda su vida la ha vivido en Sánchez. Conserva un amasijo de documentos de las operaciones del ferrocarril y aspira que algún día se establezca el Museo del Ferrocarril Sánchez-La Vega. Y otro auto, porque aquí salían 2 autos por la mañana. Auto viene siendo el metro, pero el metro guiado, el metro de hoy, pero guiado, manual, que no era el metro eléctrico. Entonces, ahí se desviaba. Ellos salían uno a las 6 y otro salía otro a las 8 de la mañana. Uno para La Vega y otro para San Francisco de Macorís. La fiebre del ferrocarril Sánchez-La Vega duró relativamente poco. En menos de un siglo el encanto había desaparecido. Esa estructura comienza de montarse ya en los años 80. Los años comienza ya a descender un poco. La relación tensa entre la élite regional y las compañías de ferrocarriles fue un factor importante en su final desaparición. Tan pronto como estuvieron disponibles medios de transporte más baratos y eficientes, el Cibao le dio la espalda a los ferrocarriles y los dejó desvanecerse sin mostrar la más mínima compasión. Otras razones de por qué la desaparición del ferrocarril Sánchez-La Vega fue su funcionamiento inadecuado, que lo hizo muy vulnerable a las temporadas de lluvias y las tierras pantanosas de Villarriba y Sánchez. Además, sostiene que las guerras intestinas de las primeras 2 décadas del siglo XX también lo afectaron. Ahora, la otra parte es que ya cuando prácticamente no se estaba haciendo negocio a través del puerto, el puerto también le quitó vida al ferrocarril, porque uno de los objetivos del ferrocarril era traer los productos de todo el Cibao y sacarlos por el puerto de Sánchez. Pero el puerto fue sedimentándose y perdiendo condición. De aquel ferrocarril que dio vida a estos pueblos y los impulsó al desarrollo, solo quedan algunos vestigios y la nostalgia de una floreciente época pasada. Videocine Palau, canal oficial de René Fortunato en YouTube. Suscríbete.